Estoy seguro de que esta semana habéis escuchado una noticia triste, el asesinato de dos periodistas, un periodista y un cámara españoles en un país africano, en Burkina Faso. Tenía la oportunidad de escuchar un fragmento de una conferencia que daba este periodista, David Beriaín, que era navarro, y dando una conferencia en la Universidad de Navarra, donde él se formó, contaba que había puesto a su productora, con la que hacía estos proyectos. No sé si conocéis un poco su trayectoria, yo tampoco lo conocía demasiado hasta hace poco. Este hombre ha estado haciendo documentales en Colombia, en contacto con las FARC, con este grupo terrorista. Quiero decir, no es que estuviera relacionado con ellos, sino que fue a cubrir esta noticia, ¿no? En el Amazonas, en países en conflicto, en guerras, y puso a su productora el nombre de 93 metros. 93 metros se llama la productora. Y en esta conferencia que os comento explicó el significado de esos 93 metros. Y es muy sencillo, fijaos. 93 metros es la distancia que había entre la casa de su abuela y el banco de la iglesia donde su abuela pasaba la mayor parte de su vida. ¿Sí? Vivían muy cerca, como os fijáis, vivían muy cerca de la iglesia y pasaba mucho tiempo ahí. Y este periodista, David, que había recorrido medio mundo, que había estado en situaciones extremas, emocionantes, trepidantes, que había visto mucho mundo, decía: lo que yo he aprendido viajando por todo el mundo, investigando, reconociendo, lo que yo he aprendido así, mi abuela lo aprendió en estos 93 metros. La sabiduría de vida, decía él, de mi abuela, ha requerido vivir en estos 93 metros, conocer la verdad de la vida, el sentido de la vida. Uno lo puede conocer recorriendo el mundo, o uno lo puede conocer estando cerca de aquel que es el camino, la verdad y la vida, el que es la luz del mundo, el que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Decía Jesús hoy, nos decía en el Evangelio, con esta imagen tan hermosa de la vid y los sarmientos. ¿Qué significa permanecer en el amor? Pues esta unión, esta intimidad, esta integración, esta comunión de pensamientos, de palabras, esta sintonía del corazón con Jesucristo. Porque sin mí no podéis hacer nada, sin mí no podéis hacer nada verdaderamente valioso. Decía San Juan en la segunda lectura que hemos escuchado, bueno, ¿y en qué se nota? ¿En qué se nota que uno permanece en el amor? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se vive este amor? Pues decía, no de palabra y de boca, no se trata de hablar mucho, de decir mucho, sino de amar mucho, con obras, decía, que se note en tu vida, ¿no? Esta mañana, cuando he abierto la iglesia, he venido un poquito antes y me he encontrado con una publicación que tenéis en la entrada, ¿no? Esta revista la conocéis, por tantos, ¿no? Es la campaña de la iglesia normalmente en este momento del año, en el que muchas personas hacen la declaración de la renta y se les invita a poner la X, y la iglesia quiere dar razón de por qué merece la pena poner la X y que una parte de tus impuestos colaboren con la misión de la iglesia, ¿no? Yo, que intento estar informado de las cosas que hace la iglesia,
os reconozco que casi no conozco ninguno de los proyectos de los que aquí se hablan, porque la Iglesia tiene miles de proyectos de amor al prójimo en la Iglesia. Por ejemplo, he conocido que hay un proyecto en Murcia que se llama Jesús Abandonado, que por cierto crece al amparo de los hermanos de San Juan de Dios, qué pequeño es el mundo, y es una obra para aquellas personas que no tienen hogar. ¿Sí? Y he conocido la historia de las residencias de ancianos de la diócesis de Coria Cáceres, de cómo han sido cuidados, han sido acompañados. Bueno, esta es la concreción de permanecer en el amor de Dios. Si de obra, de gesto, de acción, verdaderamente estamos comprometidos. No digo que necesariamente a través de un proyecto concreto en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, conocidos, ¿por qué no? Involucrándonos pues, en las distintas acciones que la Iglesia desarrolla, ¿no? Yo a veces, bromeando sobre esta campaña, en vez de decir por tantos, a veces digo por tontos. Esto nos pasa por complicarnos la vida. Muchos de vosotros sois voluntarios de las hospitalarias, sois voluntarios del comedor social de San Juan de Dios, sois voluntarios miembros de Cáritas parroquial, visitadores de enfermos, catequistas. Por tontos, de repente ves cómo tu tiempo ya no es tu tiempo, tienes 1000 cosas y encima, enhorabuena, enhorabuena. Por tontos, por querer de verdad permanecer en el amor de Dios, no de palabras, no de palabras. Me pone nerviosísimo cuando alguien se acerca y me dice, oye, es que la Iglesia debería, ¿no? Hace no demasiado. Me comentaban, ¿recogen ropa? Pues mira, ahora no recogemos ropa porque la situación esta es un poco complicada, las voluntarias son mayores, hay que lavar. Y me decía, pues me parece muy mal, deberíais recoger ropa. Y dije, oye, ¿y por qué no vienes tú y la recoges? ¿No? O sea, se nos da fenomenal. Ahora, cuando salía de casa, nos han dejado unas cuantas bolsas en el portón que habrá que recoger y colocar y esperar a que haya un tiempo propicio para poder darlos. Se nos da fenomenal decir a los demás lo que tenemos que hacer, decir a la Iglesia lo que hay que hacer, pero nosotros, cuando estemos dispuestos, ¿no? Me enseñó una amiga misionera, me dijo, mira, lo que hables y lo que digas, tienes que estar dispuesto a asumirlo tú, si no, no lo hagas. Si es para cargárselo a los demás, no lo hagas, porque es muy fácil, es muy fácil. Así que muchas gracias. Os conozco a muchísimos de vosotros y sé vuestro compromiso y os lo agradezco. Os lo agradece la Iglesia. Y a lo mejor el mundo nos lo agradece. Y a lo mejor el mundo, cuando digo el mundo, los medios, tal, pues esto no sale, ¿no? Ni Jesús abandonado, ni las residencias, ni tantas cosas, ¿no? Ni tantas cosas. Pero, decía la segunda lectura, uno actúa bajo la mirada de Dios y la de su corazón. Ha cambiado la traducción, no sé si recordáis, la antigua traducción de este texto decía, si la conciencia me condena o no me condena, Dios es más grande que mi conciencia. En esta última traducción se ha puesto corazón, ¿no? Escuchábamos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y fijaos, incluso aunque el corazón, la conciencia, me denunciase, que no vivo bien, descansa en Dios, que es más grande que tu corazón, que tu conciencia. Yo creo que debemos vivir en conciencia, delante de Dios, qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, cómo tengo que obrar, cómo se concreta mi amor a ti, Señor, mi unión contigo, mi permanencia contigo, permaneced en mi amor. Sin importarme demasiado lo que me digan, lo que diga la sociedad, el pensamiento dominante, sino, como dice un obispo muy querido para mí, don José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, que muchos le conocéis o le escucháis en Radio María, él repite una expresión, seguro que la habéis escuchado,
mi público es Dios. O sea, para quien yo actúo, para quien yo vivo, a quien le tengo que dar cuentas, es Dios. No mi vecino, esta asociación, esta opinión de esta red social, ¿no? Porque si no, vivimos pendientes de lo que digan de nosotros. Vive pendiente de lo que Dios te dice. Escucha su palabra, decía el Evangelio, ¿no? Lo voy a encontrar, ¿eh? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Mi palabra en vosotros, los mandamientos. Pedid lo que deseáis y se realizará. Porque si uno permanece en Dios, no le va a pedir a Dios nada que no sea lo que le conviene delante de Dios. También dice San Pablo en otro momento, no sabéis pedir como os conviene, porque muchas veces no pedimos desde Dios, sino que pedimos desde el mundo, pedimos desde mi apetencia, desde mi capricho, desde lo que yo creo que es mejor para mí. Señor, ¿qué es lo mejor para mí? Y cuando uno permanece en el Señor, le pide lo que conviene, lo que conviene. Dame el Espíritu Santo, Señor. Dame purificación, dame purificación. Las persecuciones, escuchábamos en la primera lectura, permiten que la Iglesia se fortalezca y se purifique y que verdaderamente uno diga, yo me acerco a Dios por Dios, porque no hacen más que darme palos, así que si verdaderamente busco a Dios será por Él, no por lo que pueda obtener, no por Dios, por Dios. Es bonito ver cómo la Iglesia siempre ha estado en esta dificultad, en esta tensión. Escuchábamos en la primera lectura, Pablo recién convertido, los discípulos le tienen miedo, los judíos empiezan a perseguirle, tienen que salir y la Iglesia se va abriendo paso. Pues así, de la misma manera, en nuestro mundo, en este 2021. Termino. Hoy, Día de la Madre, es también el día de nuestra Madre del Cielo. De hecho, es el Día de la Madre porque es el mes de la Madre, ¿no? Ayer comenzó una peregrinación de una imagen de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, comenzó en el Pilar de Zaragoza. La peregrinación se llama Madre Ven, Madre Ven. A lo mejor habéis tenido noticia de ello, o si no, ahora os lo doy. Me parece un gran lema, no solo para la peregrinación, que recorrerá buena parte de España, desde el Pilar va a peregrinar hasta Santiago de Compostela, después bajará a Guadalupe, también al Rocío, distintos santuarios y termina en nuestra diócesis, el 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, en el Santuario del Sagrado Corazón. No sé si vamos a tener oportunidad de peregrinar con ella, a lo mejor cuando llegue en octubre a nuestra diócesis es una buena ocasión de hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros vivir este mes de mayo y toda nuestra vida, pero especialmente este mes de mayo bajo este lema. Madre, ven, ven. Ven y dame tu compañía, porque con tu compañía viene tu consuelo y con tu consuelo viene tu alegría y viene la paz y viene la serenidad y viene entregarme como tú y viene creer como tú y viene escuchar a tu hijo como tú y hacer caso a tu hijo como tú. Pues que venga nuestra Madre a nosotros, que caminemos este mes de su mano. El Papa Francisco nos ha invitado especialmente, ayer comenzaba con el rezo del Rosario, nos ha invitado a rezar esta oración mariana, tan sencilla, tan cercana, tan cotidiana. Ojalá rezarlo en familia, rezar los 5 misterios, esta cadena de salvación que nos une a la Virgen y nos une a Dios, para pedir por tantas necesidades, para pedir por el fin de la pandemia y por el fin de tantas otras pandemias espirituales que tenemos encima y que necesitamos vencer de la mano de nuestra Madre, que nos ayuda a permanecer en el amor de Dios, permanecer en el Señor. Que así sea.